Hola, en este tutorial verás cómo hacer este bosque de hadas en miniatura. Podrás ver también cómo meterle luz para darle un efecto más mágico y varias formas de aplicar el césped artificial para conseguir un efecto realista. Vamos a empezar. Para hacer la base voy a usar este cartón. Para que sea más grueso, pues lo voy a partir por la mitad y voy a unir dos partes. Ahora le voy a dibujar recortando las esquinas, así un poco irregular. Voy a cortar el primer trozo, lo pongo encima y marco el segundo para que sean iguales. Y ahora simplemente pues los pego y ya tenemos una base ligera sobre la que trabajar. Ahora voy a preparar el alambre. Este alambre lo que voy a hacer para que sea más firme es usarlo doble. Entonces voy a medir más o menos el largo, doblo por la mitad, lo corto y lo voy a enrollar. Así, lo voy cruzando para que quede más firme. Vamos a hacerle la base así ancha. Como luego no se va a ver, pues no hay problema. Y más o menos nos hacemos a la idea del alto de la casa. Entonces, como lo voy a colocar ahí, pues ahora le voy a hacer el agujero para pasar la tira de LED. Marco dónde va a ir y ya simplemente es taladrar. Y por ahí es por donde la vamos a pasar. Voy a usar esta tira de LED, que veis que es una tira es de 20 luces. Es muy ligera, que es la que uso siempre en los vídeos. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis echar un vistazo. Y ahora la voy a colocar en la parte de abajo. Simplemente la voy a pegar con un poco de cinta adhesiva, aunque luego si queréis la podéis colocar de otra forma, ahí en medio para que sea fácil de encender y apagar. Y para que quede recta, porque si no va a cojear, pues le voy a hacer unas patitas. Las patas estas simplemente voy a recortar 8 trozos de cartón y los voy a ir pegando en las 4 esquinas, dobles porque tiene que ser más alto que el mecanismo. Por eso voy a usar 2. Si es fino el cartón, pues usar los que necesitéis. Y así ya tendríamos 4 puntos de apoyo para que quede estable. Y ahora vamos a pegar el alambre a la base. Damos silicona caliente, da bastante cantidad porque eso como luego no se va a ver no pasa nada. Y si queréis con papel de horno, pues presionáis hasta que enfríe para que quede bien fijo. Repetir el proceso todas las veces que haga falta, el caso es que se quede bien pegado. Si veis que se mueve mucho, que no queda bien pegado, volvéis a dar más, no pasa nada. Porque eso luego tiene que aguantar las ramas que vamos a poner, la tensión de las ramas, entonces que quede bien pegado. Y ahora vamos a ir colocando ramas alrededor. Vamos a coger las finas para que sean flexibles y poderlas enredar en el alambre. Entonces, para que sea más fácil de sujetar y quede más firme, lo que voy a hacer es hacer un agujero en el cartón. Así va a ir ahí sujeto y aunque lo peguemos con silicona, siempre va a ser mucho más fuerte la unión. Y luego le vamos a dar otro punto de unión en el alambre. ¿Veis? Hacemos el agujero, prueba si es muy gruesa la parte de abajo, cortas, rellenas de silicona y ya la pegas. Vamos a dejar que enfríe y luego ya lo vamos a enredar. Para que quede estable, o bien lo enrollas o bien le das silicona. En este caso le vamos a dar silicona ahí. Y luego el resto sí lo vamos a enrollar. Vamos a ir trenzando. Por lo menos las principales, que son estas, ¿veis? Mira, la podéis pasar por debajo. Pegáis. Y ya lo tendríais. Ese le sirve como punto de apoyo. No hace falta que deis silicona. Vamos a hacer lo mismo
Y ahora veis, vamos a ir trenzando, incluso podéis abrir el alambre, que es lo bueno de tener dos. Vais trenzando las ramas, depende de lo flexibles que sean, depende del grosor. Tenéis que ir buscando más o menos la posición. Y ahora, una vez que lo tenéis, ya podéis cerrar los alambres. Simplemente los enrolláis y ya sujetaría. Luego la tira de LED también va a sujetar la estructura, que la va a hacer mucho más estable. Ahora podéis dar, una vez colocado, termináis de sellar con puntos de silicona y rellenamos el resto, que serían ramas más cortas para hacer la base. Una vez que lo tengáis pegado podéis echar más silicona, si veis que no ha quedado suficientemente pegado. Y ahora con este ramillete de rosas, que son de tela, es con lo que voy a decorar el jardín de hadas. Entonces voy a ir cortando y deshaciendo el ramo. Voy a cortar flores y voy a cortar los tallos esos que trae. Vamos a dejar reservados y lo primero que vamos a hacer es colocar las luces. Para la casita voy a separar 6 luces. Así yo creo que tiene iluminación suficiente. Y para que sea más fácil voy a fijar ahí la tira. Voy a dar silicona entre esas dos luces. Con un papel de horno, mirar qué bien queda, porque queda la unión y queda fijo y plano. He sujetado ahí hasta que ha secado. Y ahora voy a fijar la casita en miniatura. Doy un cordón de silicona. Presiona hasta que enfríe. Y para que quede mejor pegada, da un cordón de silicona alrededor. Y así va a ser una unión mucho más firme. Ahora, una vez que lo tenemos, vamos a colocarle la luz. Lo que voy a hacer es enredar la tira de LED para que sujete la estructura de ramas y alambre. Entonces las voy a ir enredando, como veis. Ir viendo por dónde os viene bien. Y ahora, para que la rama esta suelta que tenemos tenga también luz, pues lo que voy a hacer es, cuando llegue al final, vuelvo. Ahora vuelvo hacia atrás. Todo ese alambre luego lo vamos a tapar y a disimular con los adornos y así tendría luz en la rama. Y voy a empezar a pegarle los adornos. Voy a empezar desde abajo. En realidad esto tampoco tiene por qué tener mucho orden. A mí me gusta empezar desde abajo hacia arriba para ir viendo el efecto. Y lo mismo, procura que usar la silicona que das en la base para que una la estructura. Y si tienes que dar alguna más, pues lo das. Le das algún punto y ya está. Ya he pegado las rosas y ahora vamos a ir completando con las ramas. Veis que voy aprovechando para tapar el alambre y los cables. Ahora, como la casita en miniatura tiene musgo artificial de este preservado, para que vaya un poco juego le voy a poner un poquito así disperso por las ramas. Para hacer la casita os voy a dejar el enlace en la descripción. Lo voy a ir poniendo así suelto, igual ves, tapo pues lo que me interese realmente sin tapar las luces. Y tapando pues las uniones, los alambres. Como veis es una manualidad muy entretenida, fácil y económica, porque realmente puedes aprovechar cualquier cosa que tengas. Y me encantan los bosques de hadas. Para terminar de adornar vamos a coger un trozo de cuerda. Vamos a enrollarla en los dedos y vamos a cortar trozos. Más o menos así. No tienen que ser del mismo tamaño. Vamos a cortar hebras y ahora lo que vamos a hacer es deshacerlo para darle un toque más rústico. A mí personalmente me gusta mucho. Vamos a deshacer un trozo. Como veis es un trozo de cuerda corriente. La deshacemos y ahora vamos a hacer una especie de ramillete. Una vez que la tengas, cuanto más la deshagas mejor.
vamos a coger la parte de abajo, la vamos a unir y lo vamos a ir pegando así. Y le va a dar un toque rústico que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Que es demasiado grande? Pues le quitas hebras y unes menos y así lo puedes hacer lo grueso que quieras. ¿Veis? Y con eso también nos vamos a ayudar a tapar los huecos que haya y los alambres y las ramas que no te gusten. Es sencillo, simplemente retuerces la parte de abajo, doblas y ahí ya le echamos la silicona o bien en la cuerda o bien en la base que vayas a pegar, o sobre la rama o sobre el tronco. Vamos a rellenar ahí. Una vez pegada, esperas a que se enfríe y ya la puedes abrir y colocar. ¿Veis? La abres así un poquito. Si ves que es muy larga también la puedes cortar. Y como os digo, si quieres hacerlo más grande, pues coges más trozos. La puedes hacer más larga, más pequeña, esto no es regular. ¿Veis? Y se queda así como muy rústico. Esto la vamos a doblar un poquito más para que veáis la diferencia. Y ahí simplemente echamos la silicona para que veáis que también se puede echar sobre la rama. Colocas hasta que se enfríe y ahora vamos a deshacer otra para que lo veáis. Simplemente así, y cuando ya tengas solamente hilos lo vamos a doblar por la mitad, así nos va a quedar más corta y más gruesa. Y con eso podemos tapar los huecos esos que ha quedado entre rama y rama y así va a quedar más compacto. Otra forma es dar la silicona, coges un papel de horno, para no quemarte lo doblas en 4 por ejemplo y ya una vez que enfríe lo despegas y ya se te quedaría rígida la parte de abajo, así es más fácil manejar. Puedes hacer varias y dejártelas ahí. Para el suelo hacemos lo mismo, vamos a pegarla y para sujetar pues hacemos lo mismo con el papel de horno, puedes sujetar, esperas a que enfríe y lo despegas. Me encanta el efecto de la cuerda, la verdad que es una decoración muy económica, muy sencilla de hacer y a mí el resultado me encanta. ¿Veis? Ahí vamos a aprovechar para tapar esos huecos que hay entre rama y rama, aunque también le podrías poner musgo si queréis, pero a mí sí le da un toque que me gusta. Y con el papel de cocina pues se maneja muy bien. Esto luego si queréis podéis recortar, lo podéis colocar como queráis. Y ahora tenemos para el suelo, tenemos aquí el césped artificial que hicimos y en un recipiente vamos a hacer pasta de arena. Vamos a coger cola blanca y agua. En un recipiente vamos a echar la cola blanca, que es este pegamento para madera, un poco de agua y vamos a mover hasta que sea una mezcla uniforme. Si veis que es muy espeso, pues le añadís un poco más de agua. Tiene que quedar una textura como si fuera leche, más o menos. Si veis que es muy espesa, pues le añadís agua y si está demasiado líquida, pues más cola. Y veis, esa es la textura, más o menos. Ahora eso, le vamos a ir añadiendo la arena. Yo las pastas estas siempre las hago por saturación. Por eso primero pongo el líquido y luego ya le añado, como para hacer cemento, por ejemplo. Le echo agua y luego le echo el polvo del cemento. Y veis, ahí le falta arena, está demasiado líquida. Como veis tiene trocitos de piedras, porque es arena que he cogido del parque. Entonces, como el suelo no es uniforme, pues me viene bien. Si la queréis muy fina para hacer, por ejemplo, una playa, pues la podéis tamizar. Cogéis un colador y la coláis. Y así se queda la parte de la arena fina. Y ahora para darle
con un aspecto así más rústico, voy a coger arena de maceta. He cogido un poquito y le voy a ir añadiendo para que la mezcla pues sea eso, más de un bosque. En el caso de que vayáis a hacer playa, pues no lo hagáis. Y ahora ya cuando está así espesa, ya la tendríamos. Ahora, por otro lado, vamos a coger cola blanca con agua otra vez y vamos a hacer la pasta con el musgo, que es es más bien césped, el césped artificial este que hicimos el otro tutorial, que os voy a dejar también el enlace en la descripción. Lo vamos a dar de dos formas para que veáis. Una sería así, haciéndole una masa con la cola blanca y el agua hasta que se quede pues, lo suficientemente espesa, que esté mojada en pegamento. Y ahora, para que agarre mejor, vamos a ir cubriendo con más pegamento, porque se trabaja bastante más fácil. Os lo he dicho varias veces y es que es verdad que no patina, ¿sabes? Y no se nota. Voy a hacerle un camino de pasta de arena. Simplemente lo das con una espátula, con un cuchillo, con lo que tengas, cualquier utensilio plano. Y ahora vais a ver dos formas de aplicar el césped que hicimos. Una es, echas el pegamento y le vas poniendo el musgo o el césped este artificial por encima, así en seco, sin mezclar con nada, según lo hicimos. Y otra es así, poniendo la pasta que hemos hecho con la cola blanca y el agua. Podéis probar las dos formas. A mí me gusta más la primera, me parece más realista, pero yo he probado todas para que veáis. Y ahora vais a ver cómo cambiar la parte que no os gusten. En este caso vamos a seguir poniendo el musgo empapado en agua con pegamento. Y veis, se nota mucho el color blanquecino, pero eso cuando seca ya oscurece y no se nota. Vamos a cubrir toda la superficie, si queréis ponerle alguna rama, algún trozo de corteza, piedras. Yo en este caso, mira, le voy a poner una silla en miniatura que hicimos en un tutorial, que simplemente he empapado la parte de abajo en pegamento, y un buzón que también hicimos. Os voy a dejar también en el enlace el vídeo, que voy a hacer un agujero, voy a mojar la parte de abajo en pegamento, lo voy a clavar en el agujero y ahora, para que asiente mejor, voy a presionar con la espátula para que se quede bien fijo. Como veis, yo aquí tengo piñas que voy a hacer lo mismo, empapo en pegamento y las pego, sin más. Ahora vamos a rellenar los huecos que se quedan y se ve el cartón. Igual, echo pegamento y les polvoreo un poco de césped. ¿Veis la diferencia? No sé si lo apreciáis bien. Hay trozos que se quedan demasiado compactos. ¿Ves? A mí ese es el que hemos echado espolvoreándolo, me gusta mucho más. ¿Ves? Ese queda mucho mejor. Esos no quedan mal, ¿ves? Estos son los que hemos hecho con pegamento, pero me gusta más ese. Entonces, lo que podemos hacer, los trozos que te hayan quedado demasiado artificiales, pues echas pegamento por encima y les polvoreas el césped. Luego, una vez que seque, sacudes para que caiga todo lo que nos ha quedado pegado y listo. Voy a ponerle un poco ahí cerca del camino porque así también queda más abultado, queda mejor. A mí el efecto que dan las piñas me gusta mucho. Yo las he comprado porque aquí no tengo piñas tan pequeñas. Si queréis, os voy a dejar el enlace en la descripción para que echéis un vistazo porque son bastante económicas y dan mucho juego. No sé si es una bolsa con 40 o 50 piñas. Yo hago muchos trabajos con ellas y la verdad que quedan muy bien.
Si no queréis que el relieve sea tan plano, pues le podéis añadir o bien trozos de cartón o bien trozos de papel para hacerlo de otra forma más abultada. En este caso lo he hecho liso porque me gusta así, pero como voy a hacer más, pues haré de diferentes formas para que veáis. Y vamos a seguir cubriendo el césped. Y ahora el borde del cartón, para que no se vea, pues voy a hacer lo mismo. Pegamento y así. En este caso no lo espolvoreo, en este caso presiono y pongo un trozo, porque tiene que tapar todas las rendijas. Le podrías poner también piedras, otro tipo de adorno. A mí así con el césped me gusta. No os importe que sobresalga ni coger de más, porque cuando seque lo que sobre va a caer y lo que sobresalga en la parte de abajo lo vamos a recortar. O sea que va a quedar cuadrado. Le voy a poner por todo el contorno. No sé qué os parecen estos tipos de bosques en miniatura. A mí es que la verdad que me gustan mucho, porque la luz le da un toque muy mágico. Como veis, tiene un montón de posibilidades porque puedes poner todo lo que quieras. Y la idea es hacer más. No sé cómo lo veis, porque tengo varias casitas en miniatura que hemos ido haciendo en otros vídeos. ¿Veis? Simplemente recortamos el excedente, le hemos puesto alguna piedra y ya tendríamos nuestro bosque en miniatura con luz. Espero que os haya gustado, que os animéis a probar a hacerlo y me contéis. Y nada, espero vuestros comentarios, a mí es que me encantan. Voy a hacer más porque a mí me parece una manualidad sencilla, mágica, económica y con un montón de posibilidades. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto.